Pasamos a la segunda ponencia, a cargo de la maestra Mari Carmen Moreno Sirio. El título es El pasado es historia. Ella realizó una estancia en Madrid, en la Fundación Javier Zubiri. Su trabajo de investigación a nivel de maestría se centró en el tema de la persona y la trascendencia en el espíritu de Javier Zubiri. Ahora se encuentra cursando una licenciatura en Teología por la Universidad Católica Lumen Gentium. Le cedo la palabra. Gracias. Bien, bueno, la reflexión que voy a hacer a continuación, más que ser una ponencia, es una exposición de este filósofo español que versa en dos momentos. La primera es la importancia de la historia, en qué sentido la historia es, digámoslo, metafísicamente trascendente, y un segundo momento que va de la mano es lo que el filósofo español entiende por historia. Es del filósofo Javier Zubiri. Sí. Y es también una invitación, debido a que esto es un conversatorio, es una invitación a que yo pueda en este momento mostrar esta idea de historia y por qué la importancia de ir también a ella desde este filósofo. Entonces es un trabajo simple, sencillo, pero bueno, que quiero compartir en este momento. Voy a iniciar con la primera parte, que es justo la importancia. ¿Cómo abordar el pasado si no es en la temporalidad? Comienzo con una pregunta un tanto engañosa. El tópico del tiempo en la filosofía siempre ha sido un tema aporético. Recordemos, por ejemplo, lo que dijo San Agustín cuando le preguntaron ¿qué es el tiempo? A lo cual respondió: si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. En fin, el tema del tiempo es justamente en ese sentido aporético. Por ahora, no podemos más que cerciorarnos de los denominados tres tiempos: pasado, presente y futuro. Pero realmente, ¿qué podemos decir de estos? De una cosa estamos ciertos, de que el pasado ya pasó y por ende ya no es. No obstante, el pasado es algo que solo puede ser entendido desde un presente y precisamente solo por serlo, no tiene más actuación en la realidad si no es mediante el presente. Aquí incurrimos en un pragmatismo, porque viéndolo de esa forma, puramente mnemotécnica, nos resuelve problemas presentes. Piénsese, por ejemplo, en la idea de causa y efecto. La causa remite al pasado y el efecto al presente. También en Maquiavelo encontramos ese fenómeno al recurrir al pasado para ver la forma en cómo habían gobernado y así no repetir los mismos errores. O bien se nos dice que un hecho histórico hay que estudiarlo para que no se repita. Y así pudiéramos recurrir a más ejemplos concretos que hacen viable esta idea del pasado como pragmático. El pasado contiene una utilidad en tanto que el presente en cómo actúa sobre este. Pero el tema del tiempo pasado no puede ser abordado en términos meramente pragmáticos. Zubiri propone que la manera como el tiempo muerde las cosas es muy diversa. Este puede ser abordado según dos acepciones. Seguramente habrá más, pero él propone como materia o como espíritu. Cito: para la materia el tiempo es pura sucesión y por eso la realidad se reduce a su presente. Tratándose del espíritu, la cosa cambia radicalmente. Si fingimos ese mismo análisis infinito, ejecutando sobre el espíritu de hoy, nos veríamos sorprendidos al descubrir en lo que es hoy. En su presente está incluso actualmente lo que fue en su pasado. Nada de lo que alguna vez fue se pierde por completo. El tiempo no es pura sucesión, sino un ingrediente de la constitución misma del espíritu. Vista desde esta acepción de espíritu, la concepción que Zubiri nos brinda de la historia no es simple sucesión de estados reales, sino una parte formal de la realidad misma. Cito: el hombre no solo ha tenido y está teniendo historia, el hombre es, en parte, su propia historia. Ocuparse del pasado es, en tal caso, ocuparse del presente. El pasado no sobrevive en el presente bajo la forma de recuerdo, sino bajo la forma de realidad. Entonces, todo depende de cómo entendamos esta pervivencia real del pasado en el presente. La invitación que nos hace el filósofo español consta de mirar al pasado como espíritu, para así comprender mejor el presente.
El pasado se conserva en el presente como la piedra de un edificio sustenta la piedra que se le coloca encima. Por bajo de lo que somos hoy, estaríamos sosteniéndonos lo que fuimos ayer. Por otra parte, si observamos el pasado solo en términos de materia, no nos sería suficiente su comprensión. El hombre de hoy no sigue creyendo en la divinidad del fuego, ni está siendo realmente feudal bajo las formas políticas del mundo moderno. Reiteramos, es necesaria la comprensión del tiempo según su espíritu. En este tenor, a continuación nos remitiremos a dar un caso concreto de lo que ha sido el espíritu del pasado que pervive en el presente. Tenemos a la filosofía presocrática. Esta es el punto de la trayectoria histórica que define a su modo el trazado del futuro. Es el origen, el descubrimiento y la constitución misma del filosofar. Cito, somos presocráticos no solo por lo que de su filosofía nos ha venido, sino además y, sobre todo, porque estamos filosofando. De ahí la singular importancia de la filosofía presocrática en nuestro tiempo. Los presocráticos trazaron los primeros confines del orbe filosófico, realizaron el primer periplo en el océano de la filosofía. He ahí la importancia prístina de la filosofía presocrática para nuestro tiempo. Despertando el interés por el estudio del presente siempre en relación con el pasado, entendido este en su acepción de espíritu, partiremos dilucidando y abriremos nuevas posibilidades del filosofar mismo. Nosotros somos nuestro pasado, pero no en forma de pervivencia arcaica. Somos el pasado porque ya no somos realmente la realidad que el pasado fue en su ahora. Somos el pasado porque somos el conjunto de posibilidades de ser que nos otorgó. Los griegos no son nuestros clásicos, más bien somos nosotros los griegos, es decir, Grecia constituye un elemento formal de las posibilidades de lo que somos hoy en tanto que filosofamos. Es el mero hecho de entendernos a nosotros mismos, de esclarecer las dificultades con que nos debatimos ante la historia y ante otras realidades. Toda decisión del presente, en efecto, elige unas posibilidades y desecha otras, no por una frívola preterición, sino porque estas otras posibilidades no son las que han de entrar en juego ante la realidad. Y hasta ahí esta primera parte de resaltar la importancia en este filósofo español a partir de esta relación pasado-historia. Ahora bien, si ya mencioné la importancia, cabe puntualizar justo esa concepción que tiene de historia este español. Y pues para eso recurro al esquema que está ya presentado ahí. Y comienza, esto es de un texto que se llama Tres dimensiones del ser humano, individual, social e histórica, y parte de una antropología filosófica más bien de una filosofía del hombre para apuntar esto de la historia. Y él dice que el hombre tiene una dimensión histórica. En este sentido, ¿qué es la historia? Zubiri va a decir que la historia deviene de su filum, es decir, el hombre pertenece a una especie humana. Pero para que esta especie, digamos, en esta especie podamos encontrar la definición de historia, nos va a decir que este filum o especie humana se caracteriza por tres aspectos: el aspecto pluralizante, refluyente y prospectivo. En el carácter de refluencia, Zubiri dice que se trata de una replicación, pero una replicación no tanto como tal réplica, porque si no sería lo mismo. Más bien es una refluencia, como él adopta el concepto, donde los progenitores, digamos, producen mediante un código un ser nuevo. Esto sería la refluencia. Por otra parte, el carácter pluralizante o aspecto pluralizante es que un esquema unitario en el cual activamente y vitalmente, genéticamente, se produce la pluralidad. Es decir, si ya hay réplica de otro nuevo ser, ahora hay que pluralizarlo. Y finalmente, el tercer aspecto es prospectivo, que ahí es de donde deviene la definición de historia. Si ya tenemos a la especie humana, que es, digamos, mediante la refluencia hay otros nuevos seres, ahora son pluralizados, de ahí el aspecto pluralizante, dice Zubiri, hay que pensar que esta especie es un intento de perduración, es decir, que es buen prospecto, y en ese sentido el concepto de prospectivo. La especie es prospectiva y dice, es un ir hacia y un venir de. Toda especie está llamada a perdurar.
Por eso el filósofo dice, la refluencia de los prospectivos sobre cada uno de los individuos es lo que constituye la historia. Entonces, esa es en primera instancia la acepción que va a tener Zubiri de historia. Y vuelvo a la pregunta que está inicialmente ahí, en la presentación, donde dice, ¿qué es la historia desde el punto de vista de la prospectividad de la especie? Bueno, como momento de la prospectividad de la especie, la historia tiene evidentemente un carácter temporal. Es lo que suele expresarse diciendo, la historia es movimiento. ¿Qué clase de movimiento? Porque no todo movimiento es histórico. No es un movimiento de pura sucesión. En la historia, cada momento está formalmente apoyado en el anterior y es apoyado del siguiente. Por apoyarse en el anterior, cada momento procede de él. Por apoyar el siguiente, cada momento procede a. Procede de y procede a son los dos momentos constitutivos de un proceso. Esto es, el movimiento en que la historia consiste es un movimiento procesual. Pero, ¿proceso de qué? Sería un proceso en virtud de los cuales los caracteres humanos se van transmitiendo de progenitores a engendrados. Así la historia sería un proceso de transmisión genética. Es verdad, sin ello no habría historia. La historia existe porque arranca de y aboca en una estructura biogenética. Sin embargo, la historia no es formalmente un proceso de transmisión genética, y en esto consiste la vida personal humana, en poseerse a sí mismo en una forma de estar en la realidad. Todo acto personal, hasta el más modesto, es una forma de afirmarse en el todo de lo real. El hombre tiene una vida abierta a distintas formas de estar en la realidad. No le basta con la transmisión genética de sus caracteres psicoorgánicos, sino que sus progenitores han de darle un modo de estar humanamente en la realidad. Comienza su vida apoyado en algo distinto de su propia sustantividad psicoorgánica, en la forma de estar en la realidad que se le ha dado, es decir, de sus progenitores. Y eso es lo que constituye la historia. La historia no es simplemente transmisión de vida, no es simple herencia, sino transmisión de una vida que no puede ser vivida más que en formas distintas de estar en la realidad. Así la historia no es un movimiento procesual cualquiera. La historia no es mera transmisión genética, sino que es parcialmente optativa. Las formas de estar en la realidad son optativas. Cuando el hombre, que Zubiri define animal de realidades, engendra a otro animal de realidades, no solamente le transmite una vida, sino que le instala en un cierto modo de estar en la realidad. Dicha instalación en la vida humana no es solo transmisión, sino también entrega. Entrega se llama parádosis, traditio, tradición. El proceso histórico es concretamente tradición, no en el sentido de ser tradicional, sino en el mero sentido de ser entrega. Tenemos así que la vida se transmite genéticamente, pero las formas de estar en la realidad se entregan en tradición. Porque es tradición, es por lo que la vida humana no comienza en cero, comienza siempre montada sobre un modo de estar en la realidad que le ha sido entregada. Esto es formalmente el proceso histórico, tradición de formas de estar en la realidad. El carácter prospectivo de la especie es historia, precisamente porque afecta a una esencia abierta, a la cual produce como descendencia un animal de realidades, no simplemente por transmisión genética, sino aúna con ella por inexorable traditio, de formas de estar en la realidad. La definición que Zubiri da de historia es la de transmisión tradente. Concluimos así teniendo estas dos aristas que brinda el filósofo español sobre la concepción de la historia. En una, notamos la importancia de esta partiendo de la reflexión sobre la temporalidad y la dicotomía pasado-presente, y por otra parte, la idea que concibe de historia como una transmisión tradente, partiendo de una reflexión biogenética, pero no quedándose en ella, sino trascendiendo hasta llegar a la paradosis. Gracias.